Hola amigos, pues ya vamos al quinto episodio que se llama La conclusión práctica. Y entonces él va retomando esta idea de que Cristo se rindió y se humilló porque era hombre. O sea, siendo Dios todopoderoso, la manera en la que se podía rendir y humillar era que fuera completamente hombre. Pero la manera en la que lo pudo hacer de manera perfecta, su rendición y su humillación, era porque era Dios o porque es Dios. Entonces, lo que dice él, si nosotros compartimos esta humildad y este sufrimiento de Cristo, también vamos a compartir su conquista de la muerte después de nuestra muerte. Así como Él se levantó de entre los muertos, nosotros tenemos esta promesa de levantarnos. Entonces, en Cristo, normalmente dice Él como en estas situaciones pensamos que el humano va a llegar a su siguiente punto de evolución, para convertirse en un ser más avanzado. Pero lo que nos plantea aquí C.S. Lewis es que ese cambio ya ocurrió en Cristo, que Cristo, al ser Dios y convertirse en hombre, ya dio ese paso para que nosotros nos convirtamos en nuevas criaturas. Pero estas nuevas criaturas ya no somos frutos, por ejemplo, del sexo, ¿no? Que del sexo, que es algo muy rico, luego viene el nacimiento del ser humano acompañado de todo este sufrimiento que es desde llorar y el crecimiento, etcétera. Pues él dice, así como Él no nos pidió permiso para establecer el sexo y que de ahí nacieran las personas, tampoco nos pide permiso a los seres humanos para decirnos cómo funcionan o bajo qué métodos funciona la nueva vida que tenemos. Y sin embargo la vemos como Él la estableció. Y aquí sí es Lewis no se pone a explicar cuál es el motivo de por qué lo estableció, sino decir, nosotros debemos confiar que como Cristo es fiel y verdadero, digno de confianza, las cosas que Él instituyó son las reales, son las que realmente funcionan, ¿no? Y entonces Él establece, comenta estas tres, ¿no? Estos tres métodos que son el bautismo, la fe y la comunión. Y en él en ningún momento está diciendo que uno es mayor que el otro, que uno es preferible al otro. Y más bien lo que dice es, por ejemplo, que una vez que tú naces después de tus padres, no significa que tienes que dejar de alimentarte o cuidarte porque no por nacer ya se dio la vida. Y de la misma manera esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, no podemos permitir que la negligencia se apodere de nuestras vidas cristianas. No es nada más decir, ya acepté a Cristo en mi corazón y ya nací de nuevo, sino que tienes que estar alimentando esta vida nueva que te fue regalada, que te fue dada por Cristo. Entonces, es el llamado, ¿no? A proteger esta nueva vida que no obtuviste por tus propios esfuerzos. Entonces, dice él, así como ocurre con nuestros cuerpos que nos lastimamos y que nos ponemos férulas o nos ponemos vendas para que el cuerpo se regenere solo y vuelva otra vez a estar fuerte, este cuerpo físico, así es como los cristianos aceptamos que es la vida. No es que los cristianos seamos personas que nunca hagamos el mal, sino que siempre tenemos nosotros la posibilidad de arrepentirnos, levantarnos y comenzar de nuevo ante cada tropezón, porque es la vida de Cristo que está dentro de nosotros la que actúa reparándonos todo el tiempo. Entonces, la diferencia entre el cristianismo y estas otras religiones es que una persona religiosa trata de ser buena y tiene la esperanza de que con sus buenas obras agradar a Dios o agradar al resto de los hombres. Pero en el cristianismo nosotros pensamos que más bien todo bien que nosotros hacemos proviene de la vida de Cristo que está dentro de nosotros. Entonces, no pensamos que Dios nos ama porque seamos buenos, sino Dios nos va a hacer buenos porque Él nos ama. Y Cristo en nosotros no es algo nada más mental o moral, es una forma de decir que pensamos en Cristo o que tratamos de imitarlo, sino que realmente Él opera dentro de nosotros. No decimos que nosotros tratamos de imitar a Cristo, sino que Él ya vive dentro de nosotros, opera. Esa es nuestra creencia central, es que es Dios el que vive dentro de nosotros y nos hace hacer el bien y nos hace hacer actuar como actuamos y nos hace arrepentirnos y nos hace darnos cuenta que estamos en esta desobediencia, ¿no? Y, y no es nada más, digamos, no es como que Dios no nos haya pensado como criaturas puramente espirituales, sino que usa las cosas materiales
como el pan y el vino para poner la nueva vida en nosotros. Es este tema de compartir el pan con nuestros compañeros de la iglesia, eso es lo que nos hace, ¿no? Es esta cosa de sentarnos a la mesa, en comer en intimidad dentro de la iglesia, es el tema de la comunión de la que les hablo. Y sabemos que nadie puede salvarse sino a través de Cristo. Si a alguien le preocupa a la gente de afuera, lo menos razonable es que te quedes afuera. Entonces nosotros vemos al cuerpo de Cristo, nosotros como la iglesia, como las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Entonces hay gente que pregunta, ¿por qué Dios llegó disfrazado a este territorio ocupado en lugar de invadirlo con todo su poder? Y aquí C.S. Lewis dice, es que Dios sí va a regresar con todo su poder. El tema es que no sabemos cuándo. Entonces la razón de su tardanza es que quiere que nos pongamos de su lado libremente. Dios invadirá, pero la pregunta es si realmente sabremos cómo será cuando lo haga. Y cuando esto suceda va a ser el fin del mundo. Cuando el autor salga al escenario es cuando la representación ha terminado. Entonces no sirve de nada ponerte del lado correcto cuando todo el universo se está desvaneciendo como un sueño y otra cosa entra arrasando con todo lo conocido. Dios se va a mostrar sin disfraz de una manera tan abrumadora que provocará o amor irresistible u horror irresistible. Y cuando esto ocurra, pues va a ser demasiado tarde. No va a servir de nada decir que eliges a Dios cuando claramente no vas a poderte levantar. Entonces, es esto, ¿no? Esto es muy interesante, que hacer caso al mantenimiento de nuestra vida espiritual, que nuestra fe es algo que Él nos entrega a nosotros, no es algo que nosotros los cristianos digamos que nosotros la tenemos, y que es a través de este bautismo. Pues yo así es como lo entiendo, esto ya es fuera de lo que dice C.S. Lewis, pero el hombre que es Dios, que no cometió ningún pecado, que no tenía de qué arrepentirse, fue bautizado por Juan Bautista para el arrepentimiento. Entonces ahí es donde, a partir de ese momento, cuando él es bautizado, es donde se conoce a Jesús como Cristo, porque Cristo significa ungido. Entonces el bautismo, cuando nosotros lo recibimos el ungimiento para ser pequeños Cristos, porque estamos llamados a imitarlo a Él. Solo hay un Cristo, pero nosotros estamos llamados a ser imitadores de Él. Entonces esa es la explicación de lo poderoso que es el bautismo en nuestras vidas cuando nosotros lo aceptamos, recibir ese bautismo. Y la comunión pues es algo impresionante, que a través de algo que parezca físico, a lo mejor humilde, sea la manera en la que podemos recibir su sangre y su cuerpo, ¿no? Entonces está muy bonito este trabajo. Vamos a seguir al siguiente libro. Y pues muchas gracias por escucharme, y mejor te dejo con C.S. Lewis, que lo escribe muchísimo mejor que yo. Muchas gracias por escucharme.